Muy buenos días. Es un gusto el día de hoy poder compartir con ustedes un poco de la experiencia que se ha tenido durante este periodo de confinamiento en el que nos encontramos. Mi ponencia la titulé Me obligaron a evolucionar como docente, en donde establezco que obviamente se ve principalmente esta parte de la resiliencia y el manejo de las emociones dentro de los docentes. La siguiente, por favor. Bien, la ponencia la dividí en 4 apartados. El primero lo titulé La vida normal. Esto haciendo un poquito de antecedente de cómo lo estábamos viviendo o cómo estábamos llevando esta práctica docente de manera normal a 2 meses atrás. Entonces, podríamos empezar hablando de que de manera personal tengo 10 años de experiencia, los cuales me han servido para poco a poco irme dando cuenta e identificando los comportamientos que hay con los alumnos en una manera física. Puedo incluso reconocer ya con mayor facilidad cuando hay dudas por las expresiones que hay de los jóvenes y te puedes dar cuenta de algunas cuestiones ya más específicas, pero esto siempre de manera física. Y debo mencionar que esta práctica, pues, te permite que año con año vayas perfeccionando tus actividades, tus estrategias y lo que se esté dando. En el ámbito tecnológico, eh, específicamente durante esta experiencia docente que tengo, no se había utilizado al 100%, de hecho siempre ha habido invitaciones, pero la mayoría de profesores solemos hacer uso de ella de manera paulatina, poco a poco, y de acuerdo a lo que se vaya necesitando, no es como que consideremos que sea algo necesario. La siguiente, por favor. Sin embargo, a raíz de todo lo que ocurre, donde llega un virus a nuestro territorio y paraliza hasta cierto punto la educación, llega una serie de emociones distintas a nuestras vidas, ¿no? Primero la incertidumbre, el no saber si esto va a ser por una semana, por un mes, no teníamos idea de qué iba a pasar. Incluso en un momento inicial, la educación simplemente se para y pareciera que carecía de importancia en ese momento. Sé que no fue así, que solo era tratar de salvaguardar la vida de la mayoría de personas y que obviamente la educación se dejó en un segundo término en ese momento. Y entonces se dice o se envía el comunicado donde nos ocupa y nos preocupa también estos ajustes académicos que íbamos a tener como docentes. ¿Qué íbamos a hacer para poder empezar a trabajar realmente y que toda esta experiencia de 10, 15, 20 años, los años que cada quien tenga, se pudiera quedar a un lado porque prácticamente tendríamos que renovarnos? Siguiente, por favor. El tercer apartado, que dice evolucionando porque las circunstancias me obligaron, y en efecto, ¿no? Una vez que todo esto sucede y que empezamos a replantearnos a través de qué nuevas herramientas vamos a estar trabajando para poder tratar de hacer llegar que estén los aprendizajes esperados en nuestros alumnos, pues nos encontramos en una situación sumamente difícil. Y primero, quiero compartirles que me sentí peor que un practicante, ¿no? Que un alumno practicante. Y cuando digo la palabra peor y me refiero a un practicante, no lo hago de una manera despectiva, sino en esta parte de ni siquiera tener el acompañamiento de alguien que te puede ir direccionando, que te puede ir diciendo hacia dónde, cómo, no sé, ¿no? En esta parte también adiós a los consejos de compañeros, porque usualmente el trabajo dentro de las instituciones tiene mucho peso sobre el trabajo colegiado que se hace, ¿no? Los consejos que recibimos y toda esta parte donde otros te apoyan y te dicen, yo estoy haciendo esto, me funciona esto. Y entonces, al encontrarnos ante una nueva situación, todos nos encontrábamos en lo mismo y estos consejos vinieron mucho después, cuando ya fuimos avanzando, ¿no? Cuando fuimos trabajando. Y esta parte de tener que aprender las nuevas plataformas, tener que revisar, tener que buscar, tener que indagar por nuestra propia cuenta, porque en realidad no había algo que nos dijera así se va a hacer o esto se va a tomar. Sí hubo muchísimos diplomados que se estuvieron dando, pero también estaban bajo estas mismas condiciones, ¿no? De ver qué estaba pasando y pues de manera personal yo sí tomé uno, sí te ayuda, sí estuve viendo, pero aún así faltaba y esta parte pues era revisar constantemente de manera personal en tutoriales, estar investigando, incluso preguntándole a generaciones más pequeñas que dominan un poco más
y que pareciera que cuando aparentemente nos vemos un poco más jóvenes es fácil, pero no es cierto. O sea, meterte realmente con las nuevas plataformas implica muchísima responsabilidad, ¿no? Bien dice Freire, o sea, nadie puede educar si no tiene este compromiso de un ejercicio propio con su educación. Entonces, primero tendremos que empezar nosotros para poder llevarlo con los alumnos. Asimismo, pues nos encontramos con dificultades personales con el Internet, dificultades que yo no había visto y que hasta ese momento para mí no significaban nada. Esta parte en un momento cuando la educación se paraliza, también ocurre con las empresas laborales, ¿no? O sea, se paraliza en ese momento esta parte de ejecutar ahí. Entonces, todo se tenía que estar llevando a cabo mediante la tecnología y nos empezamos a encontrar con dificultades graves como el tener que compartir el internet y la señal resulta que no era la más óptima, resulta que tenemos que trabajar con cámaras apagadas porque no podemos a veces tenerlas si no perdemos la señal. Entonces, han sido dificultades que se han venido presentando y que sí nos dejan mucho todavía que tendríamos que hacer, que trabajar. Aunado a esto, pues dentro de los sentimientos comienzas a sentirte abrumado, ¿no? Porque comenzaban a llegar correos y de alumnos del trabajo, trabajo en 3 escuelas, entonces de las 3 escuelas donde laboro, correos, trabajos, a llenarte con formatos, cuestiones administrativas, WhatsApp de los alumnos, preguntas, y todos los medios realmente se empezaron a saturar, entonces era una sensación de frustración en ese momento porque no sabíamos cómo llevarla. La siguiente, por favor. A raíz de esta evolución que se da, vamos a pensar que los resultados hasta cierto punto pues nos favorecieron, ¿no? Vamos a empezar diciendo que los tiempos con los que empezamos a utilizar la plataforma en un inicio de verdad eran mucho, o sea, era estar pasando mucho tiempo dentro de lo virtual, planeando, organizando, diseñando y aprendiendo principalmente, porque esto era lo que nos preocupaba, aprender. De manera personal les comento que el primer formulario en Google Drive que hice, me costó muchísimo estar en ensayo, error y estar trabajando con él. Sé que para algunos puede decir es muy fácil, pero la realidad es que cuando lo iniciamos, cuando empiezas aprendiendo, pues batallas muchísimo más. Entonces, al inicio me costó trabajo y el siguiente obviamente fue con mayor facilidad, pero entonces fueron muchas horas en un tiempo virtual que realmente el que incluso dedicábamos a la familia o estar. Entonces, comenzamos a tener aquí también ciertos enfrentamientos con esto de los tiempos. Y esto es por la parte personal, pero cuando ya te vas con tus alumnos, también se enfrenta o te enfrentas con una serie de emociones entre si soy muy permisivo o soy realmente intolerante a lo que el alumno está viviendo, ¿no? Hasta qué punto esto que su realidad realmente la puedo entender, hasta qué punto le puedo permitir, hasta qué punto ya no. Entonces empiezas con una serie de conflictos en no saber qué tanto los estamos apoyando. Y bueno, percibes esta vivencia de los alumnos, ¿no? De manera personal puedo decirles que me siento a veces muy, muy orgullosa de esta parte en donde veo que ellos se esfuerzan, que no importa que estén en comunidades lejanas, que buscan la manera, que se van al parque, que ahí están en internet, que graban, que se interesan, se involucran, mientras que está el otro lado donde uno se pues desmotiva un poco cuando vemos que hay alumnos que tienen pretextos y que no sabemos si realmente sean unos pretextos o si estos pretextos sí vengan de una realidad, ¿no? Es aquí donde hablo de esta parte de emociones que como docentes también no sabemos hacia dónde. Hasta la fecha no sé si todo lo que he hecho ha estado dentro de lo justo. Desconozco esa parte todavía y tal vez algunos alumnos me lo reclamen, tal vez otros digan conmigo si ha sido. Entonces es una brecha de emociones muy, muy fuerte. La siguiente, por favor. Finalmente, como parte de mis conclusiones, quiero hacerles saber que creo que como docentes sí hemos, bueno, de manera personal sí he evolucionado, ¿no? Sí fue de una manera forzosa, eso me queda claro. Tuve invitaciones muchas veces para integrarme a cuestiones tecnológicas y no lo hacía. Esta vez fue de manera forzosa y esto me llevó, pues obviamente, a ver que la tecnología sí nos puede ayudar, o sea, sí puede ser una herramienta más. No creo que sea la base de todo, aunque en este momento así esté funcionando, pero sí creo que nos puede ayudar. Hoy creo que comencé a ver nuevas aplicaciones que puedo utilizar, plataformas que puedo utilizar y que ahora podemos empezar a llevar al aula en algún momento si es que regresamos a esta realidad, ¿no? Y
bueno, también me abrió el panorama para estos medios de actualización y preparación docente, ¿no? Que a veces es este miedo de no toco porque no sé cómo funciona, no sé qué pasa, y en realidad todo está en Internet. O sea, todo lo encontramos ahí y lo que no pareciera que alguien más lo sabe, pero en realidad buscamos la manera y es moviendo y ahí está. Y entonces esto nos lleva a que como docentes podamos actualizarnos también y prepararnos dentro de estas plataformas. Me siento muy orgullosa de verdad de que nuestra profesión haya retomado su valor. Escucho comentarios donde la sociedad en general está pidiendo que los maestros estemos dentro del aula. Escucho comentarios de los alumnos donde de verdad ya quieren regresar y esto por lo menos me llena de muchísimo orgullo, de felicidad, de saber que realmente sí tenemos un papel fundamental dentro de nuestra sociedad. Sería todo. Gracias.